Hola chicos, el día de hoy una sesión más en el curso de razonamiento verbal. Hoy desarrollaremos el tema de comprensión lectura 2, elementos del texto. Entre los elementos que podemos mencionar le corresponden al texto tenemos al tema, que es el primer elemento con el que vamos a iniciar. ¿Qué es el tema? Pues podemos decir que el tema es la idea más general, que es el asunto, y ojo, ahí te lo he remarcado. Es el asunto que es descrito, explicado y desarrollado en el texto. También podemos decir que el tema es una proposición de carácter nominal, es decir, es un nombre breve. Bien, vamos a trabajar con el ejemplo de la página 20, por favor, unidad 1, prende tu tablet, para que puedas visualizar el ejemplo. Te dice: debido a la gran demanda de agua para beber y a la falta de esta, algunos países han recurrido a un proceso llamado desalinización, que consiste en extraer la sal del agua de mar a fin de convertirla en apta para el consumo humano. Para conseguirlo, uno de los métodos más efectivos es a través de la ósmosis inversa o ultrafiltración, que consiste en aplicar la presión para obligar a un líquido a pasar de un lado a otro a través de una membrana que retiene los sólidos. Aunque este proceso existe desde hace unos 30 años, nunca se había aplicado de manera industrial. Uno de los principales problemas que la desalinización presenta es el elevado costo del proceso. Sin embargo, debido a la demanda de los precios, han comenzado a disminuir. Otro inconveniente es el riesgo ecológico que derive de la demanda, pues cuando las plantas procesadoras extraigan grandes cantidades de agua del océano, también arrastrarán con ellas peces o corales, lo que afectará el ecosistema marino. Bien, chicos, entonces, para poder identificar el tema, me sugieren formular una pregunta después de haber leído el texto. ¿De qué asunto trata el autor? Bien, regresemos un poquito a la segunda característica y recuerda que el tema es el asunto descrito, explicado y desarrollado en todo el texto. Entonces, ¿de qué asunto trata el autor? ¿Cuál es el asunto que están describiendo en este texto, que están tratando de explicarnos, que se está desarrollando? ¿Ya lo identificaste? Muy bien. ¿Nos están hablando de qué? De la desalinización. Ese vendría a ser el tema. ¿Correcto? Segundo elemento, el título. Para poder establecer el título, primero es de vital importancia identificar el tema, el elemento que hemos trabajado anteriormente. El título podemos decir que es consecuencia del tema, se forma a partir de él. Es una proposición de carácter nominal, es una frase breve. Podemos decir que tiene por finalidad presentar con precisión el tema y la idea principal. Bien, con precisión el tema y la idea principal. Bien, vayamos por favor a la página 23 de tu libro. ¿Sí? Página 23, nos mantenemos en la unidad 1. Nos dice: cuidado, porque los símbolos se pueden transformar en trampas. En el libro Cántico para la Leibowitz, todo pasa en un futuro distante, 1000 años después de que la actual civilización ha sido destruida. Sus habitantes usan antiguos cables de computadora enrollados en el cuello, porque dice la tradición, esos cables contenían sabiduría. Jorge Luis Borges también habla de la transformación de los símbolos. La cruz, un instrumento de tortura, se volvió un instrumento de fe. Una flecha asesina ahora indica una dirección. Una leyenda Z cuenta la historia de un maestro que siempre mandaba atar a su gato que perturbaba la meditación de los discípulos. El tiempo pasó y el maestro murió. El gato también murió y trajeron otro. 100 años después, alguien escribió un tratado sobre la importancia de tener un gato atado durante una meditación. Bien, este texto ha sido extraído de la revista Mi Casa en la página 20. Bien, entonces nos dice que el título es consecuencia del tema. Nos dice que es una proposición de carácter nominal, vendría a ser una frase. Bien, tiene por finalidad presentar con precisión el tema y la idea principal. Si yo te pregunto,
de qué asunto nos habla el autor, es decir, ¿cuál es el tema? Me vas a responder que son los símbolos, ¿verdad? Entonces, si mi tema son los símbolos, ¿cuál vendría a ser el título? Para hallar este elemento también me sugieren una pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Bien, entonces, ¿de qué me están hablando? De los símbolos. ¿Qué dato preciso me brinda el texto como para yo poder precisar el tema? Nos hablan por aquí de el libro Cántico para la Leibowitz, ¿verdad? Nos dicen que ellos usaban cables de computadora enrollados en el cuello, porque según dice la tradición, ¿no?, los cables contenían sabiduría. Después nos hablan también de los símbolos como la cruz, que en algún momento de ser un instrumento de tortura se volvió uno de fe. ¿No? Nos hablan de otro ejemplo, una flecha asesina, ¿no?, que actualmente indica una dirección. Y así nos van dando varios ejemplos, ¿no? Pero hay algo muy importante. Si te fijas, al inicio del texto nos dice porque los símbolos se pueden transformar en trampas. Entonces, ¿ya identificaste cuál es el título? Las trampas de los símbolos y su significado, la transformación de los símbolos, la historia en imágenes, la simbolización y su creencia errada. ¿Cuál crees que es la respuesta? Correcto. La respuesta es la letra B, los símbolos y sus significados. Bien, entonces ya sabes, el título es consecuencia del tema, de manera que para que puedas identificarlo debes sí o sí haber ya señalado cuál es el tema, haber determinado cuál es el tema, para que recién busques en tu texto aquellos detalles que te lleven pues a determinar el título. ¿Correcto? Listo. Vamos con el tercer elemento, la idea principal. Cuando hablamos de idea principal nos referimos a el núcleo del texto, es decir, la idea más importante, alrededor del cual giran las demás ideas, como son por ejemplo las secundarias. Podemos decir que la idea principal se presenta como una oración que te afirma o te puede negar algo. También podemos afirmar que la idea principal expone el contenido fundamental del texto, de ahí que lleva el nombre de principal, ¿verdad? Tiene lo más importante del texto. Es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que tiene sentido por sí misma y no se subordina a las demás ideas como es el caso de las secundarias. Vamos a la página 22 en tu tablet, por favor, para poder analizar el ejemplo. Bien, listo. Me dice, hasta ahora se creía que los tentáculos de los pulpos estaban repartidos en dos grupos de 4 cada uno destinado a la propulsión dentro del agua y otro para manipular objetos. Después de meses de estudiar a un pulpo gigante del Pacífico, los científicos llegaron a una nueva conclusión. Este animal marino tiene 6 brazos y 2 patas. El motivo de la investigación era descubrir si los cefalópodos son zurdos o derechos, como los humanos, o multidiestros. El pulpo en cuestión fue colocado en un tanque con distintos juguetes, entre ellos un cubo de Rubik, con la intención no de que resolviera el rompecabezas mecánico, sino de observar con cuáles tentáculos lo manipulaba. Lo que descubrieron fue que el animal usaba 2 de sus extremidades a manera de patas para moverse sobre las rocas y el fondo. Los tentáculos restantes los utilizaba para manipular objetos. Durante el estudio nunca mostró preferencia por los tentáculos de la izquierda o de la derecha. Para poder identificar la idea principal también me sugieren una pregunta, y esta es ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿Correcto? Entonces, si te fijas de qué o de quién, ¿a qué hace referencia? Al primer elemento que hemos estudiado, al tema. Entonces aquí también es importante poder determinar el tema que se desarrolla. En este caso, ¿de quién me están hablando? Del pulpo, ¿verdad? ¿Qué me afirma el autor de este texto acerca del pulpo? 5 alternativas. A.
Los cefalópodos estudiados no mostraron preferencia alguna por los tentáculos de izquierda a la derecha. B. Características de los pulpos gigantes del Pacífico y sus habilidades multidiestras. C. Los tentáculos de los pulpos están divididos en 6 brazos y 2 patas. D. La manipulación que hacen los cefalópodos de sus tentáculos. O letra E. Los pulpos son cefalópodos cuyos cuerpos están divididos en 2 brazos y 6 patas. Entonces, ¿de qué, en este caso, de quién me habla el autor? De los pulpos, ¿verdad? ¿Qué me afirma el autor acerca de los pulpos? Correcto. ¿Cuál es la respuesta? La letra E, ¿no? Que su cuerpo está dividido, y te lo dice aquí, en 6 brazos y 2 patas. ¿Bien? Entonces, acuérdate, el tema es el asunto que se desarrolla a lo largo del texto. El título es el nombre que le vamos a dar a ese texto. Por ende, necesitamos del tema para poder formarlo. Y la idea principal es la idea más importante del texto y se presenta en forma de oración que te afirma o te niega algo. Espero que la clase te haya quedado clara y bueno, cuídate mucho.